Santo eres Dios. Gloria a Dios. Bienvenidos sean todos a su casa, New Way Church. Es para mí más que un privilegio estar hoy para impartir la palabra este día. Y vamos a continuar con el tema El Cristo revelado. Este es un tema bastante amplio y muy edificante. Y vamos a ver por qué. Si se pueden poner de pies por unos segundos, para que así podamos dar reverencia a la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo en Santiago 1, del 22 al 25. Santiago 1, del 22 al 25. Y dice así: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú edificas nuestras vidas con estas palabras. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas y nos transformas, Dios. Dios, te quiero agradecer por mis hermanos que están aquí escuchando, tanto por la transmisión live como los que están aquí físicamente. Te pido que seas tú el que esté abriendo el entendimiento, Dios. Que seas tú el que esté revelando tu palabra en sus vidas y que pueda germinar en sus vidas de manera que se vean esos frutos, Dios de la gloria. Padre, te agradecemos por tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. No basta con solo cambiar. No basta con solo cambiar. Debemos ser transformados. Podemos escuchar la palabra de Dios. Podemos leerla desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pero si no dejamos que el Señor sea el que transforme nuestras vidas, vamos a ser los mismos. Por esa razón podemos ver que hay muchos teólogos que estudian la palabra de Dios, y la teología es el estudio de nuestro Señor, pero no tienen a nuestro Señor, de forma que ahora están simplemente leyendo unas palabras que no serían reveladas a sus vidas, y por eso tienen tantas ideologías erróneas, porque no ha sido revelado por el Espíritu Santo de Dios. La única forma de nosotros conocer los secretos que están en la palabra de Dios es por medio del Espíritu Santo de Dios, que fue dejado para cada uno de nosotros por nuestro Señor Jesús, para que ahora habite en nosotros, y no necesariamente como pasaba en el Antiguo Testamento, que venía de tiempo en tiempo. Esto no quiere decir que ahora tú y yo tenemos acceso al Espíritu Santo de Dios 24/7. Y Él es el que nos revela los secretos, nos ayuda a entender la palabra de Dios. Por eso, hay muchas cosas que vamos a ver en la vida, muchas actividades, que ellas van a comenzar a cambiar quizás nuestros hábitos, quizás la forma que vamos a pensar. Pero aún la ciencia dice lo siguiente: lo único que puede cambiar totalmente el carácter del hombre es Dios. No hay nada más. Usted puede hacer 1500 estudios, usted puede graduarse de cualquier universidad, y si hay una conducta que no es agradable delante de la sociedad,
El único que puede cambiar esas cosas es Dios. Como el único que puede cambiar los diagnósticos es Dios. De manera que cuando el Señor cambia las cosas son transformadas. Yo no puedo decir que tengo a Cristo y ser el mismo. ¿Por qué? Porque la palabra no miente. La palabra habla de que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como Señor nuestro, comenzamos a un proceso de transformación. Y no le estoy diciendo que en el día 1 ya somos totalmente cambiados. Eso no pasa de esa manera. Ahora, sí se ven los frutos de arrepentimiento, sí se ve la medida de Cristo creciendo en cada uno de nosotros al pasar el tiempo, conforme a la medida que el Señor quiera. ¿Por qué? Hay personas que el Señor le permite entender la palabra súper rápido, entender todos los secretos. Hay otras personas que se toman su tiempo, pero ¿qué nos dice la palabra? Que el crecimiento lo da Dios. Y esto debemos saberlo. El crecimiento lo da Dios. Algo muy importante con la revelación de Cristo en nosotros es que nosotros no necesitamos solamente una relación con Cristo. Nosotros necesitamos algo más, una comunión. Una comunión es el término familiar de koinonía. Se basa en una relación, pero implica mucho más. Cuando yo meditaba en esta palabra, yo meditaba y pensaba sobre mi hija Bella. Bella puede hacer lo que ella quiera. Ella puede decir que yo no soy su padre. Ella puede decir todo lo que quiera con relación a sus padres. Pero eso no quiere decir que eso cambie quiénes son sus padres. Una cosa es aceptar la verdad y aplicarla, y otra cosa es negarse a ella. De la misma manera, cuando nosotros tenemos una comunión con Cristo, no hay forma de que nosotros, por algún suceso en la vida, ya entonces automáticamente somos descalificados. Al menos que sea una falta grave de la que no habla la palabra del Señor. Pero la parábola del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas 15, del 11 al 32, nos habla de lo que es una comunión. ¿Por qué nos habla de lo que es una comunión? Habla de que el hijo pródigo pidió a su padre que le diera su herencia, de manera que él la tomó, se fue, la malgastó, y en un momento él regresó a la casa de su padre y simplemente quería ser considerado como uno de los trabajadores más. Pero el padre se contentó, se alegró de ver a su hijo. ¿Por qué? A pesar de que se le dio su herencia en vida, él nunca dejó de ser hijo. Pero el hijo pensó que él dejó de serlo. Muchas veces vamos a tener circunstancias en nuestras vidas, las cuales nosotros vamos a comenzar a pensar que ya no somos hijos de Dios. Pero esto no quiere decir que no somos hijos de Dios. Esto quiere decir que a pesar de que nosotros le fallemos al Señor, tenemos un abogado y podemos pedirle a Él que nos perdone por nuestros pecados. No hay forma de que el Señor no te perdone si tú vas delante de Él y pides perdón. Y lo podemos ver a través de tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, a través de los diferentes pactos. ¿Qué pasaba una y otra vez? Que aún los elegidos del Señor pecaban, hacían el mal. ¿Y qué le permitía el Señor? Alcanzar misericordia. Cada uno de nosotros puede alcanzar la misericordia de Dios. Y esto es don de Dios.
hay algo muy importante y es que cuando Cristo es revelado en nuestras vidas, ahora nosotros vamos a poder tener la identidad de Cristo. ¿Y qué significa eso? Que a pesar de lo que pase, no importando qué tan grande o tan pequeño sea esto, sabemos que somos hijos. Somos hijos de Dios. Y el recordar esto es saber que tenemos también un Padre que boga por nosotros. Y las cosas que suceden en nuestras vidas es por un propósito que muchas veces es más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Muchas veces nuestra visión está a 2 pasos. Pero el Señor lo que te quiere enseñar son los 10 pasos que están hacia adelante, hacia donde Él te quiere llevar. Pero es necesario que comiences a dar los 2 pasos para que Él te pueda guiar y llevar a ese lugar. Cuando nosotros tenemos la revelación de Cristo en nuestras vidas, ya no actuamos conforme a lo que nosotros queremos. Ahora nosotros actuamos y nos guiamos según lo que quiere Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios está ahí en todo momento para corregirnos, para darnos la palabra. Y esa voz que nosotros tenemos, que nos ayuda a discernir entre el bien y el mal, nos acompaña y nos acompañará por todas nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros tenemos a Cristo revelado en nuestras vidas, sabemos escuchar esa voz. Y sabemos que cuando esa voz nos ministra y habla en nuestras vidas y te dice, hiciste algo mal, debes de pedir perdón, tú lo haces. ¿Por qué? Porque ya yo no me guío, yo no sigo necesariamente lo que mi ego, lo que mi yo quiere hacer o quiere decir, sino lo que Cristo quiere hacer en mi vida y en cada una de las personas alrededor de mí. Yo meditaba en lo siguiente, y es que no hay 2 Franklin, no hay el Franklin que está en la congregación y el Franklin que está en el trabajo, o un tercero, el Franklin que está en la casa. Eso no existe. Usted es uno. Y donde quiera que estemos, necesitamos ser ese hijo de Dios. Necesitamos ser esa persona íntegra, que su trabajo refleje a Dios con todo lo que hace. ¿Por qué? Nosotros creemos muchas veces que estamos separados de Dios en diferentes ámbitos en nuestras vidas. Y esto es algo incorrecto. Donde quiera que nosotros estamos, podemos dar fe y testimonio del Señor. Y no necesariamente tenemos que hablar directamente de la palabra, sino nuestros hechos, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de nosotros poder enfrentar una situación. Eso da fe y testimonio de que la revelación de Cristo está en nuestras vidas. Ya nosotros estamos en la luz de Cristo y no en las tinieblas. Y muchas veces hasta nos sorprendemos cuando vamos reconociendo lo que Cristo va haciendo en nuestras vidas. Muchas veces decimos, anteriormente yo no había actuado así. Mira, pero me habló alto. Uy, lo que yo le hubiese dicho para atrás. Nuestro yo. El Señor nos ayuda a no simplemente pensar en nosotros mismos, en el yo, sino que nos ayuda a amar a los demás, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto va mucho más allá de simplemente yo. Yo es una palabra muy pequeña, porque simplemente es singular. El Señor habla de sus hijos. El Señor habla de preparar morada. El Señor habla de
ser uno con Él, pero que somos un cuerpo. Él no dice, bueno, el singular Franklin es que se va a salvar simplemente. Ya los demás, bueno, agarren su maleta. Eso no es así. Somos un cuerpo. Y cuando somos un cuerpo, Él quiere que todos actuemos a la medida de lo que se nos fue dado. Imagínense que cada uno de ustedes pasaran aquí y vamos a tener el momento de alabanza y adoración. Hay muchos que estuvieran pensando en este momento, bueno, yo creo que no tengo ese talento de cantar, o quizás de tocar el piano, o quizás esto o lo otro. Pero de la misma manera, tú sí tienes el talento para hacer otras cosas de las cuales el Señor te ha dotado. Y eso es que habla el cuerpo. Cada uno de nosotros se nos dio una medida exacta para que seamos ese complemento, que lo que yo no tengo lo tiene el otro. Y como uno en Cristo Jesús podemos hacer las cosas. Nuestra vieja manera de vivir no debe resurgir cuando nuestros sentimientos o dificultades son afectados. Si Cristo nos transformó por medio de su Espíritu Santo, no podemos ser el mismo. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 7. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Somos uno en Cristo cuando actuamos en la luz, en ese entendimiento que nos ha dado el Señor. No nos guiemos necesariamente por lo que creemos que debe pasar. Guiémonos por la palabra del Señor. Y eso es un hábito que va pasando y se va aprendiendo poco a poco. Yo no le puedo decir que el Franklin de hoy es el mismo Franklin de hace 5 años. Porque a pesar de las luchas y dificultades, más afianzado me siento con el Señor. Más cercano me siento con el Señor. Y cada uno de nosotros puede sentir esa relación, esa comunión con el Señor que va creciendo día a día. Y a pesar de lo que pueda pasar en nuestras vidas, nosotros podemos dar fe y testimonio que podemos creer en Cristo aún en las dificultades, aún en los momentos alegres. Y a veces es mucho más fácil. En los momentos buenos siempre estamos sonrientes. Pero en los momentos malos, ¿estamos sonrientes? ¿Estamos dando de eso que el Señor nos dio, de esa alegría y esa paz? Si tuvieras que perderlo todo y estar en la nada, sin ninguna de las posesiones que tienes, ni el trabajo, si tuvieras que perderlo todo, ¿estarías contento con lo que el Señor está haciendo en tu vida? ¿O esto cambiaría la forma de que vas a pensar de Dios? ¿O comenzarías a juzgar a Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando? Esta es una pregunta muy crítica, porque muchos vamos a ser probados por ese momento. Muchos vamos a llegar a situaciones donde todo se va a salir de nuestras manos, absolutamente todo. Y lo único que va a poder hacer una diferencia es Cristo en nuestra vida. Entonces, hagamos que la revelación, el entendimiento, ese alumbramiento de Dios en nuestras vidas nos ayude a no simplemente estar preparados para los momentos malos, sino que yo sé que yo soy hijo y no importa en qué circunstancia de la vida yo estoy agradecido de Dios, porque yo sé que mi Padre tiene un plan. Y a pesar de que en un momento no lo pueda entender, Dios está conmigo.
Y esto es muy importante que lo sepamos. ¿Qué debemos hacer para que Cristo se revele en mi vida? Debemos entender en primer lugar que somos hijos. Usted no es huérfano. Tampoco es que hay 1.000.000 de dioses. No. Solo Padre, solo Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Debemos entender que cuando Cristo está revelado en nuestras vidas, ya no hay forma de que se revele Franklin, sino Cristo a través de él. De manera que cuando los discípulos estaban apartados de Jesús, porque ya Jesús iba a la crucifixión y todo lo demás, en ese momento hubieron diferentes discípulos que la multitud los reconoció. Y no simplemente los reconoció por la ropa, ni necesariamente porque tenían una marca que decían, yo soy discípulo de Cristo, sino porque de la manera que hablaban y se expresaban, ese ADN de Cristo estaba incrustado en cada uno de ellos. De esta misma manera, el ADN de Cristo debe estar incrustado en nuestras vidas. No para que nos reconozcan, sino porque Cristo mismo hace esa transformación en nuestras vidas. Debemos estar prestos a que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos transforme. Hay cosas que nosotros sabemos que por nuestras propias fuerzas no pueden ser cambiadas. Y cada uno de nosotros tenemos un aguijón, cada uno de nosotros tenemos una debilidad. Y de la única manera que cada uno de nosotros puede estar sujeto es por medio a su Santo Espíritu y el entendimiento de la palabra. Tercero, Cristo se revelará en nuestras vidas cuando escudriñemos su palabra. Escudriñar no es simplemente leer por leer. Escudriñar va más allá. Va más allá y habla de nosotros poder sacar el tiempo para discutir. Lo mismo que hacemos los jueves. Escudriñamos la palabra de Dios. Podemos hacer preguntas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De manera que ahora yo soy una persona iluminada, soy una persona que tiene entendimiento de lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Cuarto, debemos ser iglesia. Y esto es algo muy importante. Como iglesia somos un cuerpo, pero también como iglesia somos influyentes delante de la sociedad. Como iglesia, nosotros podemos tener roles principales en la sociedad, los cuales reflejen a Cristo. Debemos ser esa iglesia que el Señor está buscando, que cada día busca más de Él, que cada día tiene una mayor comunión con Él. Y sobre todo, como quinto, debemos rendir todas nuestras cargas a Dios. El ser humano es muy autosuficiente. Y esto es algo que nosotros lo tuvimos de un Dios creador. Él nos dio, de la misma manera que Él es un Dios creador, nos dio esa habilidad a nosotros. Por eso la ciencia ha aumentado, por eso podemos hacer muchísimas cosas. Lo único es que el Señor siempre quiso que nuestro sustento no sea necesariamente de nuestra capacidad creadora, sino de la capacidad creadora de Dios. ¿Por qué? Todo lo que vemos un día no será. Ahora usted se puede sentir muy joven, pero un día pasarán los años y no tendrá la misma edad. Un día no estaremos.
¿Y qué dirán? Este fue un hermano fiel, vivió según la palabra de Dios. O dirán, él fue una persona muy buena. ¿Qué identidad tenemos nosotros? Es muy importante saber que aún los discípulos del Señor, aún en su lecho de muerte, ellos dieron fe y testimonio de que se veían al Dios Todopoderoso y siempre supieron su identidad. Siempre supieron exactamente quiénes eran. Siempre supieron que eran reyes y sacerdotes. Y todo lo que está en esta tierra pasará, mas su palabra no pasará. Dios hoy nos invita a que cada uno de nosotros podamos tener no simplemente una relación, porque una relación la puede tener cualquiera. Hay muchas personas que están comenzando en los caminos del Señor y tienen una relación con el Señor. Y no está mal, pero el Señor quiere darnos algo más. El Señor quiere darnos ese postre, y es una comunión, que seamos uno con Él, de manera que ya yo he absorbido el ADN de Cristo y Cristo es revelado no simplemente en mi vida, sino en mi familia, en mis generaciones, en mi comunidad, de manera que todos seamos transformados. Porque una vez que conocemos a Cristo no podemos ser igual. Una vez que dejamos el control de nuestra barca a Cristo, todo va a salir según su plan. Yo no le dije todo va a salir bien, todo va a salir según su plan. Porque el mismo Jesús nos dijo que vamos a tener luchas y vicisitudes en esta vida. Vamos a tenerlas. Pero todo apunta hacia un plan. Y si nos dejamos guiar por el plan de Dios, vamos a poder alcanzar eso tan grande que el Señor quiere en nuestras vidas. Cada uno de nosotros será recompensado de la manera que el Padre le plazca. Pero yo sí sé que Dios no quiere mal para sus hijos. Dios no quiere mal para sus hijos y Él siempre está ahí, presto para escuchar la voz de sus hijos. Y somos cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si se pueden poner de pie, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús que podamos tener un mayor entendimiento, una mayor revelación en nuestras vidas. Que la medida del conocimiento de su palabra pueda crecer según su santa voluntad. Y seamos honestos. Si necesitamos una medida mayor y lo reconocemos, vamos a pedírselo. El Señor está más que contento, satisfecho de hacer esto por cada uno de nosotros. Simplemente debemos pedir. Y si hemos pecado, abogado tenemos. Pidámosle perdón. Dios Todopoderoso, Padre, te adoramos y bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. Mira que hay muchas partes en el mundo donde no se puede predicar de manera abierta. Y aún así gozosos nuestros hermanos están predicando la palabra a pesar de lo que pase con las autoridades. Dios, mire que aquí tenemos la oportunidad de predicar abiertamente tu palabra y de hoy hablar sobre la revelación de ti, oh Jesús. Queremos tu ADN, Padre. Queremos tu ADN, Jesús. Espíritu Santo de Dios, transforma nuestras vidas. Queremos pasar de simplemente una relación a tener una comunión, a ser uno contigo, Señor.
Queremos ser uno contigo porque ya no queremos depender más de nuestras propias fuerzas. Queremos depender más de ti. Queremos depender más de tu Espíritu Santo. Queremos tomar las decisiones correctas conforme a tu santa voluntad. Queremos ser entes transformadores por medio de tu palabra. Así como tú lo declaras en tu palabra, queremos ser esa iglesia, oh Jesús, que pueda trastornar ciudades, que pueda llamar al pecado pecado y pueda erradicarlo. Queremos ser esa punta de lanza, Padre, contigo, para que tú transformes nuestras vidas y transformes las vidas de las personas alrededor de nosotros. Gracias, Dios, porque tú escuchas nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque tú nos permites acercarnos cada día más a ti, aprender más de ti, conocer tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por cada una de las personas que hoy están aquí y te están pidiendo, Padre, esa nueva medida, esa medida más alta de ti, Dios. Que seas tú conforme a tu santa voluntad, que esté escuchando sus oraciones, Dios. Que seas tú, Padre Celestial, el que esté obrando en sus vidas, en mi vida, Dios. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Ayúdanos a tener ese corazón perdonador. Ayúdanos a tener ese corazón lleno de amor, lleno de ti. Gracias, Dios. Si hay alguna persona que quiera aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, tú puedes repetir esta oración conmigo, donde quiera que estés, tanto presencial como en el live. Repite lo siguiente: Señor Jesús, te doy gracias por este día. Gracias por la oportunidad que me das de ser hijo tuyo. Perdona todos mis pecados. Perdóname, Señor. Ayúdame a ser más como tú. Guíame, guárdame. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, puedes acercarte a uno de los servidores, están identificados, y de esta manera puedes comenzar a formar parte de esta tu casa, tu familia, New Way Church. Abundante gracia y paz.